Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo. Historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. En busca de la historia le lleva a la época del último gran faraón, un monarca poderoso cuyo legado ha durado 3000 años. Descubre la vida secreta de un rey que vivió como si fuera un dios. Rameses el Grande. Rameses II comenzó su reinado en el año 1290 a.C. Este periodo de la historia egipcia se conoce con el nombre de Imperio Nuevo. Para entonces, el país ya estaba sólidamente estructurado. Hacía tiempo que se usaba la escritura jeroglífica. Las pirámides de Giza tenían 1000 años y un sistema religioso que incluía a numerosos dioses de diversas apariencias se había convertido en el centro de atención de un pueblo que creía firmemente en la vida después de la muerte. Había habido muchos faraones antes de Rameses y le seguirían muchos más, pero muy pocos igualarían el período en el que este faraón estuvo al frente de Egipto. Durante casi 67 años, la presencia de Rameses fue determinante para esta civilización. A diferencia de muchos de sus predecesores, Rameses II no era de origen real. Su familia pertenecía a la casta militar. Sin embargo, cuando nombraron visir del faraón Horemheb, que no tenía descendencia, a su abuelo Rameses I, el joven Rameses II entró en la línea de sucesión al trono. En el año 1306 a.C., Horemheb murió, dejando el reino a Rameses I. Se iniciaba de esta manera la 19ª dinastía. Fue una época próspera en la historia de Egipto. Se la conoce como la Edad de Oro de la civilización egipcia, y durante este periodo los gobernantes intentaron asegurarse una posición firme, manteniendo la estabilidad de Egipto dentro y fuera de sus fronteras. Egipto había sufrido varias agitaciones importantes a lo largo de los años, y una de las más devastadoras había sucedido durante la 18ª dinastía. Fue entonces cuando el aglutinador más poderoso de Egipto, la religión, experimentó un profundo cambio. El faraón conocido como Ajenatón había rechazado el culto a los antiguos dioses egipcios para adorar a un único dios, Atón. Ajenatón trató de mostrar su vínculo con la divinidad en relieves como este. Aquí se ve a Atón representado como un círculo solar con rayos que acaban en las manos del faraón. Este drástico cambio en la religión afectó a todas las esferas de la vida en el antiguo Egipto. Sus detractores poco podían hacer para detener a Ajenatón. Como faraón, su poder era supremo. Los faraones que sucedieron a Ajenatón, incluido el ahora famoso Tutankamón, intentaron reparar los daños causados por el faraón hereje. Volvieron al antiguo sistema de creencias, restaurando el culto a todos los dioses que anteriormente habían regido la vida en el país. En 1306 a.C., Rameses I, al igual que los faraones que le precedieron, empezó su reinado afianzando las antiguas creencias para ganarse la lealtad de sus súbditos. Mientras, su hijo Setos se entrenaba militarmente para ayudar a recuperar la posición que el país había perdido por culpa de actitudes negligentes. El imperio egipcio se estaba reconstruyendo y tanto Rameses II como su padre, Setos I, demostrarían que eran los impulsores de su poderoso resurgimiento. En 1305 a.C., tras la muerte de su padre, Setos I ocupó el puesto de faraón.
En esa época Rameses II tendría unos 9 años, pero como posible heredero ya se le estaba entrenando para su futuro cargo. Fue instruido en lectura, en escritura, en religión y en las técnicas militares necesarias para su futuro cargo, como el manejo del carro y el tiro al arco. A la edad de 10 años, su padre le nombró comandante en jefe del ejército egipcio, un título que no dejaba de ser honorífico. Para un niño que acabaría convirtiéndose en rey, su seguridad era de gran importancia, y cualquier cosa que pudiera hacer peligrar su bienestar, como una campaña militar, era impensable. Hacia el 7º año del reinado de Setos, este decidió otorgarle a Rameses un nuevo título. A la edad aproximada de 14 años, Rameses fue nombrado príncipe regente, uno de los cargos más importantes en el antiguo Egipto, solo inferior al de corregente. Setos se había propuesto afianzar la autoridad de su hijo ante el pueblo egipcio. Y más tarde, él mismo dejó constancia del memorable acontecimiento. Cuando mi padre apareció ante el pueblo, siendo yo solo un joven al que abrazó, habló de mí. Haced que aparezca como rey, para que yo, estando aún vivo, pueda ver su belleza. Ponedle la gran corona en la cabeza. Así habló de mí mientras seguía en la tierra. Él dirigirá el país. Él estará al mando del pueblo. Así habló. Tal era el amor que sentía por mí. A partir de entonces no hubo dudas acerca de quién sucedería a Setos, y Rameses viviría la vida de un rey entre cuyas prerrogativas se contaba la de disponer de su propio harén real. Rameses necesitaba muchas esposas para garantizar el futuro de la 19ª dinastía. Era una de sus obligaciones, como heredero, tener muchos hijos, y parece que se tomaba este deber muy en serio. A lo largo de su vida, Rameses llegaría a tener por lo menos 6 esposas principales y muchas más secundarias, además de varias concubinas. Durante los 10 años del reinado de su padre, Rameses ya había engendrado unos 10 hijos y muchas hijas. Además de ser un padre joven, en ese período Rameses tenía otras responsabilidades. Se le inició en muchos de los asuntos del país. A la edad de 15 años, acompañó a su padre en una campaña militar a Libia y un año después, libró una batalla en la frontera con Siria. A los 22 años, Rameses ya luchaba sin el apoyo de su padre. Las campañas solo duraban 2 o 3 meses al año. Durante los meses restantes, Rameses dedicaba parte de su tiempo a supervisar la extracción del material necesario para la construcción de algunos de los numerosos monumentos que han pasado a la historia como símbolo de la antigua civilización egipcia. El interés de Rameses II en la construcción tal vez naciera durante los años que pasó en Asuán. Es ambicioso. Desde la época en que fue construida la Gran Pirámide hasta los tiempos de los romanos, sus construcciones destacan por su monumentalidad. Es un megalómano en el sentido de que se ha propuesto ser más que nadie, y no solo en un sentido abstracto. Si usted o yo fuéramos el faraón de Egipto, tendríamos que erigir templos espléndidos y podríamos vernos tentados a construir los más grandes, nunca se sabe. La construcción, la estrategia militar y la descendencia eran parte de los deberes de un faraón, y Rameses parecía sobresalir en cada uno de ellos. Estaba más que preparado para asumir el poder cuando su padre murió en 1290 a.C. A partir de aquel momento, Egipto ya nunca sería igual.
En 1290 a.C., un joven Rameses fue coronado tercer faraón de la 19ª dinastía. Se desconoce la edad que tenía en aquel momento. Su fecha exacta de nacimiento está enterrada en algún lugar de la antigüedad, pero los eruditos creen que tenía poco más de 20 años. Tras una década de preparación para asumir la posición más alta del país, por fin era el rey de Egipto. Por fin podía demostrar su poder supremo, creando monumentos soberbios que proyectarían su imagen omnipotente. Donde quiera que vayas, Rameses estuvo allí, porque quiso dejar su huella en todos los lugares importantes. Cualquier rey lo habría querido. Al tratarse de un faraón del Imperio Nuevo, su obra ha sobrevivido mejor que las de faraones anteriores. Además, al ser mucho más grandes, han llegado mejor hasta nuestros días. Mucha gente lo considera y lo consideró el más famoso de los faraones egipcios porque tuvo más tiempo para decir cosas de sí mismo. Las numerosas estatuas que le representaban y los relieves desperdigados aquí y allá eran los más grandes y mejores. Los relieves desperdigados y los enormes colosos esculpidos con el nombre de Rameses grabado en su cartucho demuestran su determinación de dejar constancia de su autoridad ante su pueblo. No nos podemos hacer una idea de lo que podía significar en aquella época, cuando todas sus estatuas nos observaban desde su majestuosidad. La sensación podía ser de respeto y a la vez miedo. Era un rey al que no se le podía desobedecer, ya que desde la grandiosidad y esplendor de sus estatuas inspiraría terror. Las antiguas canteras eran propiedad del faraón y las explotó al máximo. Durante sus casi 67 años de reinado, Rameses II hizo construir más monumentos que quizá cualquier otro soberano anterior a él. Pero el hombre que había detrás de estas perdurables imágenes sigue siendo un enigma. Hay un importante elemento propagandístico en el arte y la literatura egipcios. Por ello disponemos de un punto de vista muy parcial de las cosas, y eso es lo que nos dejó Rameses. Le conocemos como el constructor más grande de Egipto, un gran hombre de familia, un gran guerrero, un gran héroe, una gran superestrella para su pueblo. Tenía que dejar sentada su posición en Egipto. El faraón era la persona clave y tenía que demostrar que él lo era, sobre todo cuando su familia se había incorporado recientemente a la realeza. Tenían que demostrar que eran importantes, que eran tan poderosos y grandes como cualquier anterior rey de Egipto. Gran parte de la mejor arquitectura egipcia fue erigida durante el Imperio Nuevo. El paisaje se fue configurando con majestuosos templos que, junto con las pirámides de Giza, se convirtieron en símbolos imperecederos del pasado de esta antigua civilización. Algunos de los más monumentales se construyeron durante su reinado, como el que hoy se conoce como Abu Simbel. Este recinto es el mayor templo tallado en roca que se haya construido jamás. Allí, 4 estatuas sedentes de Rameses se alzan a una altura de más de 20 metros. En el arte egipcio el tamaño era igual a importancia, de modo que tenía mucho sentido que Rameses se mostrara más grande de lo que se había mostrado cualquier otro faraón hasta entonces, y que lo hiciera por todo el país. Así que uno puede imaginarse que en un puesto fronterizo remoto como Abu Simbel, al navegar por el río y encontrarse con esas gigantescas estatuas de Rameses, no se habría dudado en absoluto de que era un dios. En el Egipto antiguo, el rey era un ser divino. Su trabajo era servir de intermediario entre los dioses y el pueblo. Quizá la principal responsabilidad del faraón como dios vivo era mantener el orden. Y Rameses parecía tomarse su papel divino bastante en serio. Detrás de las 4 estatuas sedentes se abrió un templo que se adentraba 48,7 metros en la montaña. En el interior, 8 figuras de Rameses talladas a imagen del dios de los muertos, Osiris, custodian un pasillo que acaba en una sala sagrada. En esa sala
se encuentran estatuas de los grandes dioses de Egipto y Rameses está sentado entre ellos. De hecho, llevó a cabo algunas modificaciones. Colocó su propia imagen en una fila con otros dioses. De esta manera, Rameses el rey adora a Rameses el dios. Una imagen muy interesante. Es cierto que otros reyes fueron deificados tras su fallecimiento, o habían sido deificados por otros faraones, o bien habían insinuado su deificación, pero que yo sepa, nadie lo hizo tan descaradamente como Rameses. Aún se pueden encontrar infinidad de estatuas de Rameses por todo Egipto. Eran un elemento necesario en la vida cotidiana. En aquella época, servían para representar a un faraón al que pocos podían ver, pero al que todos veneraban. Rameses encarnaba la naturaleza colectiva de la sociedad y de sus súbditos, y hay que tenerlo en cuenta. Creo que es un error considerar que un faraón era un tirano que oprimía a su pueblo. Representaba las aspiraciones del pueblo y personificaba, en cierto sentido, el concepto de la sociedad como entidad divina. Representaba al pueblo ante los dioses. Si Egipto servía a los dioses estaban obligados a corresponder de igual modo. Debían enviar las beneficiosas inundaciones del Nilo, cosechas abundantes, prosperidad. Ese era el objetivo. Uno da, el otro también. Ese era el espíritu de Egipto y de su religión. Si se servía a los dioses del modo adecuado y el pueblo era obediente y honrado, los dioses estaban moralmente obligados, por así decirlo, a ayudar a Egipto, a bendecirlo, a traer la prosperidad. Rameses II, el dios, podría haber parecido algo más grande que la propia vida a sus súbditos. Pero Rameses II, el hombre, quería algo más que la condición divina. Durante los primeros 3 años de su reinado, Rameses II vivió una vida tranquila. Centró su atención en la construcción de grandes edificios, en la usurpación de monumentos de faraones anteriores y en tallar y volver a tallar su nombre e imagen en jeroglíficos y relieves por todo el país. Los eruditos aseguran que en las inscripciones que se hicieron durante su vida hay pistas que pueden ayudar a comprender al hombre que había detrás de la imagen. Es muy difícil conocer su personalidad. Disponemos de algún texto que nos hace sospechar que se podrían haber referido a él más como el general o el generalísimo que como faraón, lo que significaría que se le consideraba como uno de nosotros, ya sabe, un hombre de verdad y quizá con menos énfasis en su naturaleza divina. Rameses, como faraón, no realizó su primera campaña militar hasta el 5º año de su reinado. En 1286 a.C., Rameses, decidido a obtener el control total de la costa del Mediterráneo, organizó una expedición. Sus esfuerzos resultaron ser un éxito. Él y sus tropas regresaron victoriosos a casa tras haber logrado el control tanto de aquella área como de una zona que antes había estado bajo el dominio egipcio, pero que se había perdido frente al poderoso imperio hitita. Los hititas, como los egipcios, habían desarrollado tácticas militares que les convertían en dignos enemigos. La invasión egipcia de sus tierras fue una provocación que no podía ser ignorada. Al cabo de un año, las dos superpotencias estaban de nuevo preparadas para la lucha. El enfrentamiento que tuvo lugar a continuación, conocido como la Batalla de Kadesh, sería uno de los momentos más célebres y mejor documentados del reinado de Rameses. Los pueblos extranjeros temblaban ante él. Sus jefes le ofrecían su tributo y todos los rebeldes le rendían homenaje, aterrados por el poder de su majestad. Antigua inscripción egipcia. Aunque naturalmente se refiriesen a él de formas distintas, Rameses el rey dios siempre era el héroe. Afortunadamente, ambos bandos habían documentado el desarrollo de los acontecimientos, aunque no se sabe con certeza cuál de ellos decía la verdad acerca de la batalla de Kadesh. Los expertos aseguran que en algún lugar entre ambas versiones se halla la verdad.
Rameses había dividido su tropa de 20.000 hombres en 4 unidades. Una avanzadilla capturó lo que creyó que eran espías hititas. En realidad, los hititas habían infiltrado a estos supuestos espías para engañar a los egipcios, asegurando que los hititas, por miedo al ejército egipcio, se encontraban a más de 160 kilómetros de allí. Rameses creyó su historia. No temió que el enemigo pudiera presentar algún problema, de modo que envió a su primera unidad hasta una zona cercana a Kadesh. Mientras acampaban, los egipcios recibieron noticias aterradoras. Los hititas se encontraban a menos de 3 kilómetros. Rameses estaba furioso. Así que el enemigo está escondido alrededor de la vieja Kadesh y ni mis jefes extranjeros ni los oficiales egipcios que están con ellos sabían nada. Rameses II. El resto de las fuerzas de Rameses se encontraba a muchos kilómetros de distancia cuando los hititas atacaron, pero al final llegaron justo a tiempo para salvar a su faraón. El resto de la historia es un poco vago. 3.500 años después, aún es difícil estar seguro de la cadena de acontecimientos que tuvieron lugar tras la aparición de los refuerzos egipcios de Rameses. Sin embargo, después de haber estudiado los documentos tanto de los hititas como de los egipcios, los expertos creen haberse hecho una idea. Al leer su descripción de la batalla, uno pensaría que aquella fue una de las formas de estrategia más ingeniosa y que estaba todo calculado. Les habría ordenado que esperasen y que llegaran en el momento preciso. No obstante, tenemos una versión hitita de la misma batalla y no es exactamente igual. Creo que podemos detectar muy bien que iba directo a la derrota e incluso a la muerte, y que gracias a su valentía y a su gente, que llegó a tiempo para salvarle, fue el vencedor en aquel día, durante aquellas pocas horas en el campo de batalla. Eso es todo lo que consiguió. No le vencieron, no expulsó a los hititas y estos tampoco le expulsaron a él, pero había que ir a casa lamiéndose las heridas, de modo que fue un empate para ambos ejércitos. Si la versión que dio Rameses sobre la batalla era o no verídica, tenía solo un interés secundario ante la forma en que se presentó a sí mismo ante los dioses. Relatando su valiente versión de la historia en muchas de las paredes de sus templos, intentaba demostrar a las numerosas divinidades egipcias que era digno del poderoso puesto que ostentaba como rey de un imperio, incluso aunque no hubiese sido capaz de derrotar a los hititas. Había soldados de gran experiencia al mando de los hititas. Fueron ellos quienes le dijeron: mira, firmaremos la paz, lo que era sensato, puesto que Rameses no había logrado nada tras 15 o 20 años de guerra. Así que al final cayó en la cuenta, era un poco tozudo, de que no iba a conseguir nada con la lucha. Entonces firmó la paz que llevó a una época dorada de calma durante varias generaciones. Después, esa declaración de paz se consolidaría con un matrimonio. Rameses II tomaría por esposa a una princesa hitita para demostrar sus buenas intenciones. Sin embargo, su nueva esposa solo sería una de tantas. Incluso hoy en día es imposible viajar por Egipto sin encontrar alguna de las muchas obras que se erigieron en la época de Rameses II. La cantidad y grandiosidad de sus monumentos son un reflejo de su poder. Las inscripciones y los relieves describen su voluntad de mantener su reino y las paredes de los templos documentan bien el orgullo que sentía por sus muchos hijos. Rameses tenía una gran familia y creo que le gustaba mucho la compañía femenina. Sospecho que disfrutaba de su vida sexual y su especial forma de verla. Tenía 2 reinas principales al mismo tiempo. Por lo que sabemos, hay más nombres de reinas documentados para Rameses que para cualquier otro monarca egipcio. Creo que puedo decirlo sin lugar a dudas. Fue porque sobrevivió a tantas, ¿entiende? Había una durante un tiempo y entonces de repente se moría y ya había otra y ahí estaba Rameses encaminándose con valentía hacia el futuro. Rameses II sobrevivió a muchas de sus reinas y concubinas. Durante su vida tuvo unas 6 esposas principales, pero parece ser que una sobresale por encima de las demás.
se llamaba Nefertari. Según varios documentos y monumentos, Nefertari fue la esposa más amada. Su belleza era legendaria. Rameses pareció honrarla haciendo que su presencia fuera conocida en todo el imperio. En Abu Simbel, cerca de su enorme templo, se encuentra otro dedicado a la diosa egipcia Hathor y a la amada esposa de Rameses. Allí, dos tallas idealizadas representan a Nefertari, a las que acompañan otras 4 de su devoto marido. Nefertari le dio muchos hijos a Rameses, pero ninguno le sobrevivió, como tampoco lo hizo su reina favorita. Hacia el año 24 de su reinado, Rameses lloró la muerte de Nefertari. Su devoción a la memoria de la reina se evidencia sobre todo en el lugar de su descanso eterno, en la zona conocida como el Valle de las Reinas. A 12 metros bajo tierra se encuentra su tumba, de enormes dimensiones y magníficamente decorada. La momia hace tiempo que ha desaparecido, pero gracias a los esfuerzos tanto de la Organización de Antigüedades Egipcia como del Instituto de Conservación Getty de Los Ángeles, muchos de los relieves pintados han sido restaurados. Las diversas escenas que aparecen en las paredes de la tumba eran necesarias para alcanzar la vida eterna según la religión egipcia. Y es muy probable que Rameses II hubiera querido que Nefertari viajara sin ningún percance a la otra vida, con la esperanza de volver a encontrarla algún día en el más allá. A pesar de la pérdida de Nefertari, Rameses II nunca dejó de cumplir con los deberes que le imponía su cargo. Era importante que, como rey de un imperio, siguiera procreando para asegurarse de que, tras su fallecimiento, le sucediera uno de sus hijos. Su abuelo había sido rey y su padre y él mismo, pero antes había habido un periodo de gran confusión en cuanto a la sucesión real. Al principio de la 19ª dinastía, tal vez una de las razones por las que Rameses I fue nombrado faraón era porque tenía tanto un hijo como un nieto que garantizaba la sucesión. El alto índice de mortalidad en la antigüedad explica que quisieran tener familias grandes, ya que 1/3 de los niños moría. Es lógico que les pareciera bien tener muchos hijos. Además, el faraón se lo podía permitir, ya que la riqueza de Egipto estaba a su disposición. Podía alojarlos y alimentarlos, educarlos y cuidarlos. Muchos de sus hijos podían formar parte de la administración y más tarde ganarse la manutención en el ejército o en otros campos. Se cree que Rameses II engendró unos 90 hijos. Y a diferencia de cualquier otro faraón, hizo gala de ellos, orgulloso, en muchos de sus monumentos. Al tallarlos en piedra, Rameses no dejó lugar a dudas en la mente de sus súbditos de que la 19ª dinastía continuaría incluso después de su muerte. En el Rameseum, muchos de sus hijos aparecían de forma muy destacada, y años después, algunos de ellos llegarían a ayudar a su padre en los asuntos del imperio. Creo que al llegar a la mitad de su reinado, un hombre ya maduro, con 50 o 60 años, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Sí, tenía al gran visir y también era ayudado por toda la burocracia habitual de los funcionarios, por supuesto, pero necesitaba ayuda en las decisiones moralmente importantes, en las decisiones que un faraón debía tomar. De ese modo, el príncipe de más edad recibió el título de hijo mayor del rey. Él ayudaría a su padre en las tareas relacionadas con el gobierno de la nación. El gobierno de Rameses II duró casi 67 años. Este fue un período de la historia que a menudo se ha relacionado con el Éxodo y muchos creen que en realidad Rameses II fue el responsable.
En efecto, el nombre de Rameses aparece en la Biblia en dos momentos. El país tenía otro nombre anteriormente, pero cuando se escribió el Génesis ya era conocido como la tierra de Rameses, de modo que es el nombre que se le daba a una zona al este del delta. Al llegar al Éxodo es mucho más específico. Los hebreos habían sido esclavizados y se nos dice que al final lograron escapar de Rameses, se dirigieron a Sayuf y luego salieron definitivamente de Egipto. Los especialistas afirman que la zona conocida como Rameses, al este del delta, coincide perfectamente con el lugar mencionado en los monumentos e inscripciones antiguos. Hemos de ser precavidos cuando no se habla del rey Rameses, sino que solo aparece la palabra Rameses. Probablemente antes del reinado de Rameses, este lugar era conocido por otro nombre. Tal vez la práctica de utilizar el nombre de personalidades para denominar ciertas áreas no fuera exclusivo de su reinado, de ahí que se haya sugerido que Rameses quizá fuese el faraón del Éxodo. El verdadero alcance del gobierno de Rameses como faraón de Egipto sigue aún sin conocerse. No obstante, si hablamos de la persona de Rameses II, se tienen más datos. En 1881 tuvo lugar un emocionante descubrimiento en Egipto. Se encontraron varias momias reales y la de Rameses II estaba entre ellas. Parece ser que en la antigüedad los sacerdotes habían reunido las momias en una única tumba para evitar que los ladrones las saquearan. Una medida que ha dado pie a interminables controversias. Algunos estudiosos han afirmado que es imposible estar seguro de la identidad de estas momias. Aún así, hay quien cree que existen pruebas suficientes para sugerir que estos cuerpos pertenecen probablemente a los poderosos monarcas del antiguo Egipto. Yo soy más bien escéptico ante la afirmación de que no es Rameses. Creo que sí lo puede ser, pero no solo porque está bien pensarlo, sino porque creo que los que estuvieron allí no eran unos completos incompetentes. Sabrían quiénes eran y los sacaron de sus tumbas originales. Al cambiar los ataúdes tenían que identificarlos inmediatamente, pero tal vez con las prisas se pudo producir alguna confusión, pero no en todos los casos. De Rameses sabemos que gobernó durante muchos años y que yo sepa, hay muy pocas momias que muestren la edad que muestra la momia de Rameses. Así pues, en su caso, la confusión es mucho menor que la que existe con otras. Pensamos en Rameses el Grande como si siempre hubiese sido joven y enérgico, como si siempre hubiese estado conquistando otros pueblos. Pero de lo que la gente no se da cuenta es de que Rameses murió siendo ya un anciano atrapado por el dolor. Al estudiar su momia vemos que tenía artritis. Debió de haber cojeado. Posiblemente tuvo dificultades de movimiento en los últimos 10 años de su vida. No hay duda de que tenía más de 80 años al morir, casi 90 años. Tenía una infección tremenda en la mandíbula inferior que podría incluso haberle causado la muerte. Puede que viviera hasta una edad avanzada, pero pagó un alto precio por ello. Hoy día, Rameses continúa su sueño eterno dentro de una vitrina en el Museo Egipcio de El Cairo. Sin embargo, había encargado para su eterno reposo una gran construcción en el Valle de los Reyes. Esta tumba fue una de las dos que construyó Rameses. Debería haber sido enterrado en lo que hoy se conoce como el número 7 del Valle de los Reyes, KV7. Enfrente se encuentra el KV5, considerado como el descubrimiento más emocionante de la década de los 90. Después de casi 67 años, el reinado de Rameses II llegó a su fin. Se cree que tenía más de 80 años cuando murió. Muchos especialistas imaginan que la noticia de su muerte habría provocado sentimientos de tristeza y de incredulidad. Para muchos de sus súbditos, él era el único rey que habían conocido y su reinado había gozado de una gran estabilidad. Con Rameses II, Egipto alcanzó lo que se considera uno de los momentos de máximo esplendor, tanto por su riqueza como por las dimensiones de su imperio. Su muerte marcaría el fin de una época. Nada volvería a ser como antes. Hubo breves momentos en los que se recuperó la gloria, pero aquel fue el último gran florecimiento de la cultura egipcia. Creo que causó un gran impacto porque cuando se ha gobernado durante 30 o 40 años, queda poca gente que haya vivido otras situaciones.
La mayor parte de la población habría nacido durante el reinado de Rameses. Los más viejos iban desapareciendo, pero su reinado continuaba, así que cuando él murió no había nadie que hubiese conocido a otro rey. Sospecho que la incredulidad le dejó muy resentido. Debió de pensar que iba a vivir para siempre. Después de la muerte de Rameses II, su 13º hijo, Mineptah, heredó el trono. Los expertos afirman que tenía entre 50 y 60 años cuando tomó las riendas del imperio egipcio. Pero al final no estaría a la altura del poderoso legado de su padre. Mineptah no tuvo un largo reinado. Lo que ocurrió después de su muerte es muy interesante. Había tenido hijos, desde luego, pero aún quedaban otros hijos e hijas de Rameses. Parece que hubo algún tipo de conflicto o refriega entre la línea de Mineptah, que merecía gobernar por legítimo derecho, y el resto de la línea de Rameses. Y lo que creemos es que otro de los hijos de Rameses asumió el gobierno. La muerte de Rameses marcó el final de una época. El poderoso imperio que había conseguido mantener durante décadas se vio terriblemente conmocionado. Quizá los numerosos problemas que cayeron sobre sus hijos se hubiesen evitado si el poderoso faraón no hubiera sobrevivido a tantos de ellos. Antes de morir, Rameses ya había enterrado por lo menos a 12 hijos. Rameses fue enterrado en la tumba conocida como Valle de los Reyes número 7 o KV7. Por desgracia, las riadas han destruido gran parte del interior de la tumba. Las excavaciones que está llevando a cabo un equipo de arqueólogos franceses obedecen al interés por conseguir más información sobre este antiguo y esquivo monarca. Mientras el equipo francés sigue trabajando en KV7, otro grupo de arqueólogos está desenterrando con gran emoción la tumba KV5, otro hallazgo directamente relacionado con Rameses II. En 1825 se registró la existencia de KV5, cuando un explorador inglés llamado James Barton abrió un túnel hasta las primeras cámaras. Esta tumba, al igual que la KV7, había sufrido muchos daños por las inundaciones, lo que además había provocado que estuviera llena de escombros. Barton horadó la parte superior de la tumba y luego hizo un bosquejo de lo que veía, la parte superior de varias habitaciones de la tumba. Algo más de 75 años más tarde, la tumba recibió otra visita, la de Howard Carter, el responsable del espectacular descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Carter decidió que la KV5 era insignificante y abandonó la idea de seguir excavando allí. Pensaba que solo le serviría para dejar los restos de sus otras excavaciones. KV5 fue ignorada durante otros 85 años. Finalmente, en 1987, un equipo de arqueólogos que trabajaba en un proyecto para trazar un mapa empezó a quitar los escombros de Carter que quedaban, unos 3,5 metros de piedras. En 1988, los arqueólogos, usando el espacio por el que se había arrastrado Barton, accedieron a la tumba KV5. Durante los siguientes 6 años empezamos a vaciar los escombros de aquella primera habitación y luego los de la segunda habitación, más pequeña, y descubrimos que la tumba estaba decorada con escenas de importancia histórica. Representaban a Rameses II ofreciendo sus hijos muertos a varios dioses egipcios. Y a medida que excavamos más profundamente entre los escombros, encontramos en el suelo de las cámaras miles de piezas de cerámica, cientos de joyas, restos momificados, Dios mío, absolutamente de todo. Aquello parecía indicar claramente que la tumba se podía haber usado para los hijos de Rameses II, y a medida que continuamos durante esos 6 años, encontramos más y más nombres de hijos. Estaba claro que la tumba tenía una importancia mayor de la que tanto James Barton como Howard Carter habían creído. En el invierno entre 1994 y 1995, los arqueólogos emprendieron una excavación a gran escala. Siguieron extrayendo los escombros procedentes de las inundaciones y descubrieron otra habitación. Esta sala contenía 16 columnas, pero una puerta que había al fondo señalaba que aún quedaba más por descubrir. El 2 de febrero de 1995, después de despejar la entrada, los arqueólogos ya no necesitaron utilizar los corredores que había abierto Barton para moverse por la zona. Podían salir de la cámara de las 16 columnas sin agacharse y moverse por un pasillo de 30 metros de longitud.
La KV5, como muchos otros monumentos construidos durante el reinado de Rameses, era enorme. Es la mayor tumba del Valle de los Reyes, quizá la mayor de todo Egipto. Es única en su arquitectura. La mayoría de las tumbas del Valle de los Reyes son corredores muy estrechos que se dirigen hacia una ladera. Esta tiene un diseño parecido a un laberinto, como un pulpo con tentáculos que salen en todas direcciones. Además, es el primer ejemplo que tenemos en la historia egipcia de un mausoleo familiar. Los arqueólogos están seguros de que al menos 4 de los hijos de Rameses fueron enterrados aquí y de que, tal vez, lo fueran hasta 48. Los expertos creen que las respuestas a la pregunta sobre los motivos que impulsaron a Rameses a construir esta enorme estructura se pueden encontrar en la larga duración de su reinado. Había un modo racionalizado de cuidar de aquellos de tu familia que no te sobrevivían. Como reinó 20, 30, 40 años, entendió que era muy necesario actuar de ese modo. La muerte era el principio de la otra vida, de manera que al morir en este mundo estaban entrando en el más allá. Y en ese sentido, la familia de Rameses seguía propagando su nombre. Así que se merecían toda la atención que se les daba. Creo que solo ahora empezamos a saber algo sobre todo esto y que en un futuro, gracias a esta increíble tumba, sabremos mucho más sobre su familia. Por ahora, muchos de los secretos de Rameses II y de su familia siguen escondidos entre las paredes de la tumba. Pero quizá algún día no muy lejano, las revelaciones de KV5 saldrán a la luz gracias a una nueva generación en busca de la historia.